Una de las conferencias que me fueron solicitadas y que en esta ocasión a mí me pareció muy oportuno fueron urgencias oncológicas, por distintas circunstancias. Una, porque independientemente de lo que nos dediquemos siendo radiólogos, vamos a tener que interpretar urgencias. Desde un gabinete hasta una institución pública o privada de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, siempre vamos a ver urgencias porque el radiólogo, como saben, pues somos parte de un filtro fundamental de todos estos diagnósticos. Y segundo, porque todas las modalidades diagnósticas prácticamente tenemos urgencias, es decir, desde ultrasonido, que a veces ahí mismo podemos hacer diagnósticos diferenciales, hasta en ocasiones, como hemos mencionado, en resonancia magnética. Ya varios de mis compañeros y colegas en el transcurso de este día han podido mencionar distintas patologías y alteraciones que seguramente yo no voy a tratar nuevamente de detallar. Y entonces pasemos principalmente a estos tres casos. Son tres pacientes distintos. Como ven, la parte académica y el poco tiempo que tenemos, puse algunas flechas de color azul muy grandes que les van a hacer, obviamente, apoyo para no mencionar todo lo que tendríamos que estar mencionando de cada caso. Son tres pacientes distintos, es la vida real, nos toca tomografías, a veces con contraste ya nos llega el técnico, hasta nos dice que no puede respirar el paciente, que lo ve incluso hasta pálido, hasta pacientes que después de que se le toma la radiografía, incluso el técnico radiólogo menciona que no se puede mantener de pie. Obviamente todos estos son signos de alerta que en algunas circunstancias, dependiendo de la gravedad de la historia natural de los pacientes, en especial oncológicos, a veces llegan de forma súbita con estas complicaciones, o a veces incluso el paciente que ya está medicado cree que es parte sustancial de su misma enfermedad, y eso trae como consecuencia que existan ciertos hallazgos que aparentemente su médico ha escrito o el seguimiento que se le dé a ese paciente no se tomen en consideración. Entonces, estos tres casos son de tres pacientes distintos, son tres emergencias o urgencias distintas, y como pueden ver, en el primero, dentro de la flecha, y lo que podemos observar es una obstrucción de la vía aérea con comprensión del bronquio pulmonar izquierdo, pero algo muy importante, no solamente tiene comprensión de la parte bronquial, sino, si se dan cuenta, también tiene de la parte arterial y venosa pulmonar. Eso va a traer como consecuencia que tenga inestabilidad hemodinámica, pero también pulmonar, y como pueden darse cuenta, aparte de todo, así es como pasa con los pacientes oncológicos, vamos a tener todas otras circunstancias, como por ejemplo derrame pleural masivo, parte colapso pulmonar, y en este caso era un linfoma no Hodgkin. Entonces, como pueden ver, es un conglomerado ganglionar muy grande que en este caso, y dependiendo del tipo de pacientes, a veces llegan de primer inicio con nosotros con este tipo de tomografías, o a veces son pacientes oncológicos que vienen por monitoreo o por seguimiento o por respuesta al tratamiento que tuvo progresión el paciente. En este caso, si se pueden dar cuenta, y haciendo un poco de trampa, no puse otro tipo de ventana, puse a propósito la ventana de tejidos blandos, y es una fístula esofágica con vía aérea, con paso de material alimenticio a la tráquea, que mencionaba el paciente que un día antes había tenido la sensación de que algo se quedaba atorado a nivel de la parte torácica. Obviamente esto cursa con dolor, esto cursa también con taquicardia y otras consideraciones. En este caso tenía el paciente un conglomerado ganglionar con cáncer de esófago epidermoide que había tenido metástasis a nivel del esófago, y que en ocasiones estos conglomerados se comportan de tipo infiltrativo, pierden, recuerden que el esófago no tiene una serosa, infiltra, y entonces lo que principalmente, y entre todos la anatomía que puede afectar, se encuentra la tráquea, y entonces cuando esto sucede es una fístula esofágica. Comprender, y algo muy importante, que aquí no nos vamos a meter muchos detalles entre una gran diferencia epistemológica o categórica entre radiólogos, que es emergencia y urgencia, pero comprender que una gran proporción de pacientes que, independientemente de otros datos clínicos que sepamos de ellos, generalmente no se pueden distinguir, o lo más importante, que muchos pacientes que a lo mejor no tienen una emergencia y es una urgencia, vayan a tener una comorbilidad peor, y entonces en menos de horas o en menos de días ese paciente realmente se convierte en algo tan grave como lo peor, que sea la muerte. Y en este caso era un paciente con derrame pleural masivo. Seguramente nos pasó en la etapa de COVID que veíamos una gran cantidad de derrames pleurales, pero ¿qué es lo que sucede? Que obviamente el cáncer pues no dejó de existir. Entonces, cáncer de pulmón, mesotelioma, que cursen con derrame pleural masivo unilateral, y que aparte de todo podamos ver desde radiografía que tengan engrosamiento irregular, debemos de sospechar dos identidades: cáncer de pulmón y mesotelioma. Y obviamente la posibilidad de que tenga un derrame pleural masivo no solamente nos habla de la restricción pulmonar y la insuficiencia respiratoria que pueda tener el paciente, sino obviamente toda la posibilidad que eso incluye entre la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, y obviamente las posibilidades de la insuficiencia hasta renal. Entonces, los objetivos de la plática son dos. Vamos a identificar cuáles son aquellas patologías oncológicas más asociadas a urgencias oncológicas, y esto es con un último detalle,
una finalidad. Yo creo que todos estamos aquí para mejorar nuestras interpretaciones y reconocer cuáles son las áreas de mayor complejidad. Seguramente hemos visto que hay múltiples artículos que son los pitfalls, que son buscar falsos positivos, falsos negativos. Es decir, una estrategia educativa es buscar en qué es lo más complejo, en donde nos podemos equivocar para nosotros no equivocarnos. Es decir, aprender del resto que ya se equivocó. Y esto es con la idea, obviamente, de poder mejorar la posibilidad de hacer mejores métodos diagnósticos y pronósticos. Bueno, ya hablaron sobre mi persona, solamente dejo aquí el QR, aprovechando que si tienen la oportunidad o la necesidad de un protocolo de investigación. También el año pasado que estuve aquí, por lo menos 5 residentes, tuve la oportunidad de asesorarlos para mejorar sus tesis, sus metodologías, y eso pues ayuda obviamente a engrandecer y a que queden mejor hechos estos temas de investigación y que en algún momento puedan ser publicados todas estas cosas. Aquí les dejo varias de las agrupaciones, sociedades y colegios que nos podemos introducir siendo radiólogos. La verdad, y lo digo en muchas conferencias, a los radiólogos nos quieren prácticamente en cualquier lugar, así que en donde ustedes sientan que son expertos, en donde ustedes sepan que tienen una mayor proporción, por ejemplo, de estudios o de pacientes, seguramente en esa sociedad y en ese colegio, incluso aunque no sea radiológico, seguramente los van a aceptar y seguramente se van a enriquecer de la parte multidisciplinaria que puedan tener con el resto de los profesionales que involucran las distintas patologías. En mi caso, durante 10 años trabajando en oncología del siglo XXI, tuve el gran enriquecimiento de tener en comités la posibilidad de comprender qué era lo que quería ese interconsultante, que es lo que está solicitando y que a veces nos parece muy complejo. Estas son las actividades de radiólogos relacionadas a oncología, de acuerdo a la ACR, de acuerdo a las competencias involucradas en las escuelas de Estados Unidos y Canadá, y si se pueden ver, están desglosadas, son 7. Esto es para el radiólogo general, no es para el radiólogo oncólogo. Como ustedes saben, los fellows y cómo existen en el resto del mundo es un poco complejo, al menos aquí en México solamente se puede hacer en el INCAN, pero eso no significa que como radiólogos generales vayamos a tener que interpretar y aprender todas estas competencias. Y como pueden ver, cada una de estas involucraría la posibilidad de complejidades de emergencias y urgencias. Entonces vamos a pasar a las primeras, que son, las dividí en 2, urgencias oncológicas torácicas y las abdominales. Las primeras 3 que vimos son 3 de esas urgencias. El cómo saber distinguir y priorizar qué pacientes requieren de un tratamiento más oportuno y fidedigno, obviamente por eso somos médicos. El poder saber que el paciente esté inestable, que tenga algún tipo de insuficiencia, pero algo muy importante, si el paciente aparte de todo tiene cáncer y tiene progresión por el tratamiento o tiene ya enfermedad metastásica, seguramente ese paciente aparte de todo tiene más comorbilidades. Dentro de las otras urgencias que vamos a ver son estas 4. Pasemos a la primera, el síndrome de la vena cava superior. Hay múltiples artículos, a mí me pareció muy interesante lo que hemos visto en estas charlas de cómo a través de la tomografía, la resonancia, el ultrasonido Doppler podemos hacer distintas diagnósticos, y uno de ellos, pues vamos a hablar en este caso, por ejemplo, es un paciente con trombosis interna y tiene un cáncer de pulmón, múltiples conglomerados, y solamente recordar, hasta el 80% está relacionado a oncología. Entonces, una gran cantidad de los pacientes que tengan síndrome de la vena cava superior, como pueden ver, más del 70-60% van a tener algún tumor, y por mucho los más frecuentes son 2, cáncer de pulmón y linfoma. Y obviamente el linfoma que tenga conglomerados ganglionares a nivel mediastinal anterior y medio tiene una mayor cantidad o posibilidad de tener todos ese tipo de patologías. Y algo muy importante, se han hecho revisiones sistemáticas con metaanálisis también, en donde se ha involucrado que cuáles son aquellos signos pivotes que nos pueden ayudar a dirigir nuestra atención a esos pacientes, y son 2. Si tiene edema laringio y compromiso hemodinámico, que entonces parece muy complejo porque sería que el paciente tenga taquicardia, tenga fiebre, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, entonces ya nos habla de que tiene un compromiso hemodinámico y que por lo tanto esa cantidad del síndrome de vena cava superior o fue de forma súbita o ya es tan crónico, ya se agudizó más, que entonces el paciente ya está inestable. Y uno de esos detalles que nosotros podemos identificar en la clínica es el edema laringio. Cualquier paciente que tenga edema laringio, es decir, estridor laringio, que hable distinto y que desde ese momento, ese día haya notado eso, es una alerta importante para que nosotros realicemos obviamente tomografía con contraste o en su caso resonancia magnética, obviamente de manera emergente. Los hallazgos va a ser siempre buscar el trombo, pero también algo muy importante es que un riesgo relativo para poder saber como valor predictivo positivo qué posibilidad tiene de muerte es
verificar qué tanta extensión tiene ese trombo, en dónde está localizado y algo muy importante, si tiene o no ya vasos colaterales, porque eso nos va a hablar de la cronicidad. Entonces, la presentación clínica va a depender de la rapidez y de la gravedad con la que tenga este paciente. Más del 30% está asociado a catéteres centrales. Entonces, vean cómo se empieza a sumar. Empieza a volver complejo lo de la oncología, porque más del 70% de los pacientes oncológicos van a tener colocación de un catéter central. Y entonces, si decimos que per se, por el puro oncología, tiene síndrome de vena cava superior asociado y aparte de todo también el catéter central, pues entonces se van sumando todos esos factores de riesgo. Pero aparte de todo debemos de recordar que en oncología está incrementada la coagulación. Entonces se van incrementando todos estos factores y por eso se vuelve más frecuente. Los síntomas más frecuentes que podemos observar en este tipo de pacientes es tos, disnea y distesión venosa central en el cuello, que eso es evidente por ultrasonido, lo podemos identificar, inclusive el técnico nos dice, oiga, como que está regurgitando, hay algo ahí raro, y obviamente nos tiene que hacer sospechar. El realce periférico del trombo es muy importante, es el signo más importante para poder diferenciar si es un trombo tumoral o un leiomiosarcoma, es decir, trombo que esté realzando y que aparte de todo tenga síndrome de la vena cava superior, nos debe de hacer sospechar que es un primario, y el primario más frecuente es leiomiosarcoma, por suerte no es tan frecuente, y un tumor, entonces es muy importante. Y el drenaje colateral, si es pared torácica, subcostales y ácigos, nos tiene que hacer sospechar que la confluencia de la vena ácigos a la vena cava superior es donde está la afectación. Si está por debajo de la afectación de la confluencia de la vena ácigos, entonces seguramente vamos a ver distendidos, lameácigos, lumbares e intercostales. Es un tema muy bonito del síndrome de vena cava superior, y entonces como este caso, que son múltiples vasos colaterales distendidos, como pueden ver son superficiales torácicos, y era porque en este caso el paciente tenía trombosis por debajo de la confluencia de la vena ácigos. Entonces el poder discernir en dónde está el trombo, la extensión y dónde está afectando, si es por arriba o por abajo del ácigos, son aquellos valores que tenemos que colocar en nuestras interpretaciones. Aquí les dejo 3 casos distintos de síndrome de vena cava superior. En el primero es un linfoma mediastinal que, como pueden ver, el conglomerado que está en la parte del mediastino anterior está produciendo compresión, pero no solamente compresión, sino en una parte muy importante compresión, y que por lo tanto está produciendo síndrome de la vena cava superior. También debemos de recordar que los conglomerados ganglionares, y más frecuentemente de cáncer de pulmón y cáncer de mama, pueden producir este tipo de efecto, que es compresión, y aparte de todo, verificar hasta dónde se está extendiendo para saber qué otros hallazgos están relacionándose con la posibilidad de insuficiencia respiratoria cardíaca. Y este es un signo muy interesante, se llama signo del lóbulo cuadrado, que es que exista un realce en el segmento 4B producido por la regurgitación del contraste que llega a esa zona, a ese segmento específicamente del hígado. Entonces, si ustedes ven este realce que es muy irregular en todo el segmento, deben de buscar también otro tipo de características. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, estos casos están bien sencillos porque ya están en forma retrospectiva, pero la realidad es que cuando nosotros nos piden una urgencia torácica o una sospecha de que tiene algo el paciente, por ejemplo, progresión de la enfermedad por cáncer de pulmón o cáncer de mama, pues generalmente hacemos tomografía solamente con contraste y ni siquiera pedimos fases. Por eso lo importante de solicitar o pensar en 2 fases al menos, arterial y venosa, porque esto nos va a poder ayudar a dilucidar si esto es un trombo, si este es un tumor, si es una metástasis, pero algo muy importante, poder verificar cómo llega ese contraste a la parte periférica torácica. La segunda emergencia sería el derrame pericárdico. Aquí pueden ser o se clasifican de distinta forma, por invasión directa, diseminación, hematógeno o linfática. Y en oncología también está relacionado a 3 cosas: quimioterapia, radioterapia en el sitio de tórax, pero también uremia. Entonces ustedes dicen, bueno, es que hay mucha cantidad de quimioterapia que produce uremia. Entonces, el cáncer por sí mismo puede hacer metástasis o la quimioterapia puede complicar para que el paciente tenga derrame pericárdico. Algo muy importante que no se les debe de olvidar son pacientes que están recibiendo medicamentos de quimioterapia por cáncer de mama, por cáncer de ovario, por ejemplo el cisplatino, son esos 2 medicamentos con más toxicidad y que más relacionados están con derrame pericárdico. Aquí hay una revisión sistemática de las más grandes, en donde se revisó que de las autopsias de pacientes con cáncer, hasta el 15% habían tenido derrame pericárdico significativo. Significativo se referiría a que tiene más de 10 milímetros de grosor la parte declive del pericardio. Eso significarían 2 cosas. 1, que es muy probable que el radiólogo no lo haya visto. Y 2, algo que deja reflexión, que es una posibilidad que el paciente haya muerto por eso y que nosotros no lo hayamos descrito. Y los cánceres más frecuentes asociados es mama, linfoma y leucemia, por los tipos de quimioterapias que ya mencioné. Recordar que los derrames no malignos
aparte de las posibilidades, es por desnutrición y por hipoalbuminemia. Entonces, si ustedes llegan a ver un paciente que tiene derrame pericárdico y se resuelve en menos de horas, es muy probable porque el paciente recibió electrolitos o recibió tratamiento a esquema de la desnutrición en menos de horas. Entonces, esos son ciertos derrames pericárdicos que se resuelven en menos de un día. Y los hallazgos, ¿cuáles son? Del derrame pericárdico de alerta sería incremento del diámetro de la vena cava superior. Pero algo muy importante, hay un signo bien interesante: 2 veces más grande la vena cava inferior en comparación con la aorta abdominal. Es un signo de alerta muy importante de que el paciente va a tener no solamente derrame pericárdico, sino que se va a complicar con un taponade. Y como ustedes saben, el taponamiento cardíaco, pues obviamente tiene un gran pronóstico de muerte. Entonces, el taponamiento cardíaco, por ejemplo, era por cáncer de pulmón, pero en este caso que les estoy mostrando, es taponamiento cardíaco, pero por un radiomiosarcoma. Entonces, el tip: si ustedes ven derrame pericárdico, tienen que hacer ciertas circunstancias. Uno, medir el grosor más grande que existe en la zona de declive, que sería esta zona. Pero algo muy importante, también verifiquen las densidades. Si a simple ojo parece que es la misma densidad, de todos modos midan en distintas zonas, en la zona de declive. Si la densidad es fluctuante y es mayor en la parte de declive que en la parte de arriba, es probable que sea hemorrágico o que sea un sangrado de un mismo tumor, que en este caso pueden ser dos cosas: o radiomiosarcoma, que es el tumor más frecuente del pericardio, o enfermedad metastásica, que les iré diciendo que hasta el 10% de los pacientes con cáncer de mama debutan o se diagnostican con derrame pericárdico ocasionado por afectación metastásica, lo cual, si uno se pone a pensar, pues es una gran cantidad. Y dentro de la otra complicación sería la trombosis venosa. Aquí está asociado a hipercoagulación, efectos tumorales locales y efectos secundarios. Otras causas podrían ser adenopatías mediastinales, timomas, cáncer de mama y cáncer de esófago. Los cánceres más frecuentes es cáncer de pulmón y también próstata. Y el incremento de riesgo está asociado a quimioterapia. Nuevamente, el cisplatino es el que también está más asociado a hipercoagulabilidad y por lo tanto también a una afectación. Aquí les coloco un caso que es muy severo, muy grave. Es un paciente con cáncer renal, cáncer de células renales, y como pueden ver, el trombo se extiende desde la vena cava inferior, prácticamente cruza todas las cavidades cardíacas y llega hasta la parte de arriba. Obviamente este tipo de pacientes, ya para que nos lleguen con nosotros, están muy graves. Los signos de alerta es posición anormal del tabique interventricular, debemos de medir el grosor y verificar cómo está, y el reflujo de medio de contraste hacia las venas suprahepáticas. Asociado a este tipo de signos nos debe de hacer sospechar que el paciente está muy grave y obviamente no diferir el alarmamiento y mencionarle y comunicarlo con el médico tratante. Pasemos a una complicación que es menos rara, es un poco más rara, pero a nosotros nos llega, que es hemoptisis. Aquí es la causa más frecuente de neoplasia, sería el cáncer de pulmón, metástasis de colon, nuevamente cáncer de mama, que está prácticamente en todas estas complicaciones. Entonces debemos de recordar algo, en especial el cáncer de mama, que el cáncer de mama no solamente es el más frecuente de cáncer asociado a muerte y a comorbilidades, sino que aparte de todo también los tratamientos asociados al cáncer de mama son los que también están más asociados junto con el cáncer de ovario a todas estas complicaciones. Aquí la angio-TC, previo a la embolización, se ha visto que incrementa el pronóstico de vida. Ya vimos otras pláticas de cómo el realizar cierta cantidad de estudios con distintas modalidades incrementa nuestra precisión diagnóstica, pero algo más importante, debemos de recordar que lo que nosotros queremos no es solamente el diagnóstico, sino modificar tratamientos y modificar, por lo tanto, el pronóstico de vida del paciente, que en este caso en oncología sería la necesidad de cambiar la quimioterapia, un distinto esquema o la posibilidad de que el paciente, si de por sí ya estaba mal, se complique aún más. Y algo muy importante, en este caso, por ejemplo, es un adenocarcinoma de pulmón, tenía hemorragia alveolar, si se dan cuenta tiene edema, hemorragia alveolar difusa. ¿Y qué debemos de buscar? Extravasación del medio de contraste. Entonces, yo lo leo en los artículos, en los metaanálisis, y uno se pone a pensar, ¿qué tan frecuente se hace una angio-TC en pacientes que nos mandan por tomografía por un paciente oncológico? Lo cual se vuelve, uno tendrá que estar hasta pensando qué está pasando con ese paciente. Sin embargo, si la hemorragia está en agudo, muy probablemente vamos a ver o debemos identificar dos cosas: si tiene coágulo para saber la cronicidad y si tiene un sangrado activo. Recuerden que la hemoptisis se considera, de acuerdo a la literatura, grave si tiene una pérdida mayor de 300 mililitros, aunque hay otras literaturas que dicen más de 500. Aquí yo no me pongo tan semántico, quizás lo más importante es que si el paciente está disminuyendo la hemoglobina tan rápido en menos de horas, seguramente tiene hemorragia en algún lado. Entonces es muy importante realizar tomografía, angio-TC,
que con contraste, en fase arterial, seguramente y muy importante, por lo menos los segmentos torácico y abdominal. Y aquí vemos un mismo paciente, cáncer de pulmón, en la arteria bronquial está tortuosa y si se dan cuenta tiene un grupo de arterias tumorales. Entonces, debemos de buscar el sangrado activo, si tiene coágulo midiendo las densidades, pero algo muy importante que casi siempre nos llama la atención cuando ya tiene un poco de cronicidad es verificar si el tumor está alimentado de otras zonas. ¿Por qué? Porque esta es el signo que nos va a ayudar para que el intervencionista o el cirujano pueda saber qué tipo de arterias tiene que obliterar. Si no sabemos cuántas o qué arterias o qué grupo de arterias están alimentando el tumor, de nada va a servir que se le trate de obliterar, por ejemplo, en este caso esta arteria, porque el resto pues va a seguir sangrando. Y vamos a pasar a las urgencias oncológicas abdominales. Son varias, pero estas son las 4 más importantes. Ya hablaron algunas en el transcurso del día y dentro de ellas están las 3 obstrucciones. Uno diría, bueno, cada una de las obstrucciones se vuelve más agudo hasta el momento que se perfora. Una vez que se perfora cualquiera de estas vías, obviamente incrementa la mortalidad e incrementa la morbilidad e incrementan otros indicadores hospitalarios, entre ellos la cantidad de días que va a estar el paciente internado. Entonces, esto va a producir perforación del uréter, perforación intestinal, puede producir también isquemias intestinales y algo muy importante, pueden estar relacionados a los tratamientos quirúrgicos o de quimioterapia que recibió. En este caso, y en el siguiente tema van a hablar mucho sobre el sistema urinario, pero en este caso es un paciente que tiene un cáncer de urotelio, tiene hidronefrosis severa y algo muy importante, las causas dentro de las más frecuentes de obstrucción relacionada a oncología está el cáncer de urotelio, pero al no ser tan frecuente seguramente no lo vemos tanto. ¿Cuál es el cáncer más frecuente de las vías renales? Pues es aún más frecuente el de vejiga y es aún más frecuente el cáncer renal. Los 3 que mencioné, todos van a pasar a través de métodos diagnósticos para que nosotros mencionemos tanto la estadificación como la valoración de respuesta al tratamiento, la planificación quirúrgica y de esta misma forma poder identificar las distintas posibilidades que involucra las complicaciones por los tratamientos. ¿Cuál es quizás uno de los más frecuentes? Que si el paciente recibe radioterapia en la zona de la vejiga o del uréter, es probable que hasta un año después ese paciente tenga fibrosis en esa zona y esa fibrosis ocasione una obliteración parcial o completa y que por lo tanto con el tiempo haga hidronefrosis el paciente. Entonces recordar que entre los cánceres que también producen obstrucción de la vía urinaria, pues el cáncer de próstata y es más frecuente que los primeros 3 que mencioné, pero no son de la vía urinaria como tal dentro, sino externo y extraluminal. Dentro de la obstrucción intestinal, aquí les muestro una intususcepción. Es algo no tan rara, especialmente en el cáncer de colon, y pensando que el cáncer de colon es uno de los 10 más frecuentes de los cánceres en el mundo y en México, por eso es que no es tan raro que lo veamos. Y dentro de pues también tenemos una metástasis de melanoma. Entonces, no solamente que el primario, sino una metástasis que involucre el intestino o el colon puede producir intususcepciones. Del 5 al 15% está asociado a neoplasia por obstrucción. Obviamente el más frecuente es cáncer de colon, cáncer de intestino ustedes saben que es muy raro, pero dentro de esos está también el cáncer gástrico. ¿Cuánta cantidad de pacientes cuando acuden con ustedes tiene cáncer gástrico y obstrucción? Hasta el 15-20% acuden con obstrucción casi completa. Y también puede estar asociado a estos 2 cánceres. Puede provocar perforación, que sería por historia natural de la enfermedad lo que no queremos que suceda. Y cuando suceda, tendremos que buscar obviamente dónde está el sitio donde se perforó, porque eso va a cambiar por completo la posibilidad de recibir tratamiento o no. Y dentro de las obstrucciones biliares debemos de subclasificarlas, los que son intrahepáticos y extrahepáticos. ¿Por qué? Porque eso va a cambiar por completo la posibilidad de nuestros diagnósticos diferenciales. Entre ellos, buscar la lesión intraluminal, infiltración local o un tumor extrínseco que comprime. Ustedes saben que los cánceres más frecuentes es en el páncreas, es el adenocarcinoma a nivel de la cabeza, pero también tenemos adenocarcinomas en la vía biliar y hepatocarcinoma. Cualquiera de esos 3 puede producir y obstruir a nivel de la encrucijada, ya sea por el tumor primario o por los conglomerados ganglionares. Yo en lo particular, después de 10 años de ver oncología, creo que una de las cosas que cuesta más trabajo son enfermedad metastásica ganglionar a nivel de la vía de la encrucijada, más el cáncer primario que se encuentra ahí, que en realidad es lo más frecuente. Y tratar de discernir cuál es el primario y cuál es el conglomerado, sí cambia esto porque pueden recibir tratamiento con radioterapia o puede ser un valor pronóstico para que ese paciente debe de recibir forzosamente pues un drenaje percutáneo.
los datos asociados a estenosis, el signo más importante es valorar la longitud y también la irregularidad en el diámetro, pero dentro de ellos, cuando tenga una longitud mayor de 12 milímetros, pues es completamente asociado a malignidad. La verdad es que a esos niveles, a veces hasta con 3 o 4 milímetros de longitud es suficiente para que haga estenosis, y estenosis es importante que el paciente llegue con todos los datos clínicos de una estenosis a ese nivel. Y finalmente la hemorragia abdominal. Está asociado a hepatocarcinoma, a angiosarcomas, pero algo más importante que esos dos, enfermedad metastásica que es hipervascular. Entonces, dentro de las más hipervasculares tenemos dos, enfermedad metastásica por cáncer renal y nuevamente por cáncer de mama. Estas metástasis son hipervasculares y de hecho así están subclasificadas por tomografía, de tal manera que si lo pueden ver en este caso es una metástasis a nivel del hígado, pero está a nivel subcapsular. Esas metástasis son las que pueden sangrar y obviamente todo lo que estamos viendo aquí, como les mencioné, nuevamente tenemos que identificar con densidades si tiene ahí coágulo o no, si está activo, e incluso si hiciéramos un angiotac en la fase arterial, a veces se puede ver la zona en que está saliendo el sangrado y verificar que el resto no sea citis y que no vaya a ser sangrado. ¿Por qué? Porque si esto de aquí es sangrado, tendremos que cuantificarlo y eso se suma con la cantidad del pronóstico del paciente para saber si entra a cirugía de forma urgente o si primero requiere de transfusión sanguínea. Entonces, a veces no nos damos cuenta que lo que describimos importa mucho, en especial incluso hasta para el anestesiólogo. El que nosotros digamos con certeza más o menos el volumen que está y que tiene una gran cantidad de sangrado activo o que tiene una gran cantidad de asociado a coágulos es la diferencia para que el paciente entre a quirófano, obviamente ya con paquetes globulares suficientes y que no se muera dentro de quirófano. Y descartar hemorragia gastrointestinal intraluminal versus en cavidad abdominal. A mí me parece sumamente complejo a veces que en un cáncer gástrico está sangrando dentro del estómago y aparte una metástasis esté sangrando en la cavidad peritoneal. Obviamente estos pacientes tienen muy mal pronóstico. Y pues por el tiempo, las urgencias neurológicas estructurales. Llamamos estructurales porque son aquellas que anatómicamente son visibles para el radiólogo. Son estas cuatro: síndrome de compresión de médula espinal, las hernias cerebrales, hidrocefalia y carcinomatosis meningia. Todas ellas, como sabemos, son diagnosticables en distintas proporciones por tomografía. Todas de ellas incrementa su precisión diagnóstica con contraste o con resonancia magnética con las distintas secuencias y pues por obviedad del tiempo ya no vamos a traer detalles, pero sí comprender que estas no es que sean más raras, pero es menos probable que nosotros no identifiquemos este tipo de urgencias. Y más por algo importante, porque el paciente llega con cifras de alertas neurológicas, que obviamente dentro de la dificultad o del triage en el cual incluye el que el paciente oncológico o en un sistema de urgencias llegue, pues va a tener preferencia. Finalmente, los puntos clave. Las urgencias oncológicas son causas importantes de mortalidad. Eso lo sabemos todos nosotros. Solamente recordar que independientemente de lo que nos dediquemos, vamos a ver oncología, vamos a ver sus urgencias y debemos de entender que es para un diagnóstico oportuno. Como ya vimos, podemos ver obstrucciones, pero la idea es no esperarnos a las perforaciones. Y tercero, algo muy interesante que es estar familiarizados con todas estas tecnologías, con todos estos tratamientos. Es muy difícil poder estar actualizados con todo lo que recibe. Mi tip, y quizás lo que beneficia mucho al paciente, es tener sumo contacto con el médico tratante. Si nuestro médico tratante tiene la confianza en nosotros y nosotros platicamos con él, nos comunicamos, es más probable que nosotros comprendamos qué está recibiendo el paciente, las posibilidades de esos tratamientos y no dudar en preguntarle a los médicos. A mí, por ejemplo, al inicio, ahí en oncología, yo le decía: oye, doctor, ¿y será que por el puro cisplatino te vaya a tener derrame pericárdico? Me decía: pues sí, de hecho es de los más frecuentes. Entonces uno empieza a buscar artículos que tienen que ver con derrame pericárdico, que tienen que ver sobre qué produce el cisplatino. Entonces, al menos recordar que cáncer de pulmón, de colon y de mama, que son dentro de los más frecuentes, comprender que la toxicidad está y puede estar presente tanto en el pulmón como en el abdomen con estas emergencias y con otro tipo de circunstancias que incluyen desde fibrosis hasta obstrucciones completas, como ya mencionamos. Les dejo estas tres porque obviamente esta plática apoya algo muy importante, más que aprender, que entre la incepción, el impulso de que es importante seguir aprendiendo, que es importante hacer equipo multidisciplinario y
obviamente saber de dónde seguir aprendiendo. Esta es la Sociedad de Oncología, la ACR, que ustedes saben, ahí están los criterios de idoneidad para todas estas imágenes que hemos mencionado, y del American Cancer Society está muy interesante porque vienen incluso panfletos, vienen trípticos que pueden ser de utilidad para sus pacientes si nos dedicamos ya de forma más frecuente a ver pacientes con oncología. Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente les dejo mi QR, les dejo mi dirección electrónica. Cualquier duda que tuvieran, si requieren algún artículo, algún apoyo, si es necesario que o quieren hacer alguna colaboración con algún proyecto de investigación de calidad que tenga que ver con oncología, con mama, con muchísimo gusto estoy para servirles, y generalmente contesto todo en menos de 3 días, entonces será un gusto y un placer.